Hola, 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 amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque la entrega de hoy va a estar explosiva. Sí, como lo leyeron en el título, vamos a hablar del reencuentro de Halil y Esla. Uf, qué momento. Ha sido un tema candente en las redes sociales y no podíamos dejarlo pasar. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo con ansias, así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un análisis a fondo de lo que pasó, cómo reaccionaron nuestros protagonistas y por qué este reencuentro ha causado tanto revuelo. Les aseguro que sus reacciones los van a impactar. Antes de que nos sumerjamos de lleno en la trama, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí y les encanta el drama turco, las historias de amor imposibles, los giros inesperados y en general, todo lo relacionado con estas series que nos roban el corazón, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo que siempre traeré contenido fresco, análisis detallados y por supuesto mucho chisme. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Halil y Esla. Prepárense porque esto se pone bueno. Para entender la magnitud de este reencuentro, tenemos que recordar un poquito de la historia pasada de estos dos personajes. Halil y Esla. ¡Ay, qué pareja! Desde el principio su relación estuvo marcada por obstáculos, secretos y un destino que parecía empeñado en separarlos. Recuerden, por favor, esa chispa inicial, esa conexión innegable que sintieron desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron. Era evidente que había algo especial entre ellos, algo que iba más allá de lo que cualquiera de los dos estaba dispuesto a admitir en un principio. Era como si sus almas se reconocieran al instante, una premonición de que sus vidas estarían intrínsecamente entrelazadas, para bien o para mal. Pero como suele suceder en las telenovelas turcas, el amor no siempre es fácil. Sus caminos se vieron entrelazados con tramas familiares complicadas, rivalidades intensas y por supuesto muchísimos malentendidos. Recuerden las mentiras, las traiciones, los sacrificios que ambos tuvieron que hacer para proteger a sus seres queridos. Todo esto inevitablemente los fue separando poco a poco. Era una danza dolorosa, un tira y afloja constante donde las circunstancias parecían conspirar para mantenerlos alejados, a pesar de la fuerza innegable de su conexión. Esla, con su fuerza y determinación, siempre intentó luchar por su amor, pero las circunstancias a menudo la superaban. Era una mujer moderna en un mundo tradicional, una rebelde con causa que no se dejaba amedrentar por las convenciones sociales. Su amor por Halil era su motor, su razón para seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido. Pero la presión de su familia y las intrigas de sus enemigos la obligaban a tomar decisiones difíciles, sacrificando su propia felicidad en aras del bienestar de los demás. Halil, por su parte, atormentado por su pasado y las responsabilidades que sentía sobre sus hombros, a veces parecía incapaz de comprometerse por completo con la relación. Era un hombre de honor, pero también un hombre marcado por la tragedia. Cargaba con el peso de secretos familiares y promesas incumplidas, lo que lo convertía en un personaje complejo y a veces contradictorio. Su amor por Esla era inmenso, pero el miedo a lastimarla lo paralizaba, impidiéndole entregarse por completo a la relación. Y claro, no podemos olvidar a los personajes secundarios que jugaron un papel crucial en su historia. Los villanos, esas figuras oscuras dispuestas a todo con tal de verlos separados, y los amigos, esos aliados incondicionales que siempre estuvieron ahí para ofrecerles un hombro en el que llorar y un consejo sabio. Todos estos personajes contribuyeron a crear un entramado de emociones y conflictos que nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Cada uno de ellos tenía sus propias motivaciones y secretos, lo que añadía aún más intriga a la trama. Los villanos no eran simples caricaturas malvadas, sino personajes complejos con historias de fondo que explicaban su sed de venganza. Y los amigos no eran meros comparsas, sino confidentes leales que jugaban un papel fundamental en el desarrollo de la relación entre Halil y Esla. Entonces, ¿qué pasó para que llegáramos a este reencuentro explosivo? Bueno, la serie había estado jugando con la idea de su posible reconciliación durante varios episodios. Vimos pequeños encuentros casuales, miradas furtivas llenas de nostalgia y conversaciones inconclusas que dejaban entrever que todavía había sentimientos muy fuertes entre ellos. Pero siempre había algo, alguna circunstancia, algún obstáculo que impedía que volvieran a estar juntos.
Eran como dos imanes que se atraían y se repelían al mismo tiempo, víctimas de un destino cruel que parecía empeñado en separarlos. Cada vez que parecía que estaban a punto de reconciliarse, una nueva tragedia golpeaba sus vidas, obligándolos a alejarse el uno del otro. Pero llegamos al episodio clave. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Esla estaba en peligro, amenazada por un nuevo villano que buscaba venganza. Y Alil, al enterarse, no dudó ni un segundo en correr a su rescate. Ahí lo tienen, el héroe que todos esperábamos, dispuesto a arriesgar su propia vida por la mujer que ama. Este nuevo villano, Yabuz, era aún más despiadado y astuto que los anteriores. Tenía un motivo personal para destruir a Esla y no se detendría ante nada para lograr su objetivo. Era un enemigo formidable que pondría a prueba la valentía de Alil y la determinación de Esla. La escena del rescate fue sencillamente épica. Alil luchó con uñas y dientes contra los secuaces del villano, demostrando una valentía y una determinación que dejaron a todos boquiabiertos. Y Esla, por su parte, no se quedó atrás. A pesar del peligro, mostró su fortaleza y su ingenio para defenderse a sí misma y ayudar a Alil. La coreografía de la pelea fue impecable, llena de acción y suspense. Alil demostró sus habilidades de lucha y su instinto protector hacia Esla. Y Esla, con su inteligencia y su capacidad para improvisar, logró superar a sus captores y ayudar a Alil a salir victorioso. Finalmente lograron escapar juntos, aunque no sin heridas. Y aquí es donde viene lo bueno, lo que todos estábamos esperando, el reencuentro cara a cara, a solas, después de tanto tiempo separados. Escaparon a una cabaña abandonada en las montañas, un lugar aislado donde podían curar sus heridas y hablar sin ser interrumpidos. La cabaña era un refugio improvisado, un lugar donde podían sentirse seguros y protegidos del mundo exterior. Era el escenario perfecto para su reencuentro, un espacio íntimo donde podían abrir sus corazones y expresar sus sentimientos. La escena fue filmada con una maestría increíble. La iluminación, la música, la actuación de los actores, todo se conjugó para crear un momento de pura magia. La luz de la luna iluminaba sus rostros, creando un ambiente romántico y melancólico. La música, una balada turca llena de sentimiento, realzaba la emoción del momento. Y la actuación de los actores, impecable, transmitía la profundidad de sus sentimientos y la complejidad de su relación. Se notaba la química entre ellos, esa conexión especial que no se había perdido a pesar del tiempo y las dificultades. Alil la miró a los ojos con una mezcla de alivio, culpa y un amor que ya no podía ocultar. Sus ojos reflejaban una tormenta de emociones, un torbellino de sentimientos que luchaban por salir a la superficie. El alivio de saberla a salvo, la culpa por haberla lastimado en el pasado y el amor inmenso que sentía por ella se mezclaban en una mirada intensa y penetrante. Esla, por su parte, lo observaba con una mirada llena de gratitud, pero también con cierta desconfianza. ¿Podía confiar realmente en él después de todo lo que había pasado? ¿Podían dejar atrás el pasado y empezar de nuevo? Su mirada era una mezcla de esperanza y temor, una incertidumbre que reflejaba su propio conflicto interno. El diálogo fue breve pero cargado de significado. Cada palabra, cada silencio, cada gesto transmitía una carga emocional inmensa. Alil le pidió perdón por todo el daño que le había causado, reconociendo sus errores y expresando su arrepentimiento. Su voz temblaba al pronunciar las palabras, mostrando la profundidad de su arrepentimiento y su deseo de ser perdonado. Esla, con lágrimas en los ojos, le confesó que nunca había dejado de amarlo, pero que necesitaba saber si él estaba dispuesto a luchar por su amor esta vez. Sus lágrimas eran un reflejo de su dolor y su esperanza, una expresión de su vulnerabilidad y su anhelo de ser amada. Y aquí es donde viene la parte que sin duda ha impactado a todos los fans. Alil, sin dudarlo ni un segundo, tomó la mano de Esla y le prometió que haría todo lo posible para recuperar su confianza y demostrarle que su amor era real y duradero. La tomó de la mano con firmeza, transmitiéndole su determinación y su compromiso. Le juró que no la volvería a abandonar, que estaría a su lado en las buenas y en las malas, y que juntos superarían cualquier obstáculo que se les presentara. Su promesa era un juramento solemne, una declaración de amor incondicional que resonaba en el silencio de la noche. Uf. ¿Pueden sentir la emoción? Yo sí. Fue un momento tan intenso, tan conmovedor, que es imposible no sentir empatía por estos dos personajes que han sufrido tanto por amor. Es como si hubiéramos estado viviendo sus vidas junto a ellos, sintiendo su dolor y su alegría como si fueran nuestros.
Pero ojo, no podemos cantar victoria todavía. Como bien sabemos, las telenovelas turcas están llenas de sorpresas y giros inesperados. Aunque Halil y Esra hayan decidido darse una nueva oportunidad, no podemos esperar que todo sea un camino de rosas a partir de ahora. Seguramente habrá nuevos villanos, nuevos secretos y nuevos desafíos que pondrán a prueba su relación. Yavuz, el nuevo villano, no se rendirá fácilmente. Seguirá acechando a Esra y a Halil, buscando la oportunidad de vengarse. Y los secretos del pasado, enterrados durante mucho tiempo, podrían resurgir para atormentarlos, poniendo a prueba su confianza y su amor. Sin embargo, este reencuentro nos da esperanza. Nos demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que el perdón es posible y que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Nos enseña que vale la pena luchar por lo que queremos, aunque el camino sea difícil y lleno de obstáculos. Su historia es un testimonio del poder del amor, una inspiración para aquellos que creen en la posibilidad de un final feliz. Ahora bien, ¿cuál es mi opinión personal sobre este reencuentro? Pues la verdad me encantó. Creo que los guionistas y los actores hicieron un trabajo excelente al transmitir la emoción y la intensidad del momento. Sentí cada lágrima, cada palabra, cada mirada. Me emocioné como una niña al verlos juntos de nuevo. La dirección fue impecable, creando un ambiente íntimo y conmovedor. La música, perfectamente elegida, realzaba la emoción del momento. Y la actuación de los actores, magistral, transmitía la complejidad de sus personajes y la profundidad de sus sentimientos. Sin embargo, también soy consciente de que todavía queda mucho camino por recorrer. Me preocupa que los nuevos villanos puedan separarlos de nuevo, que los secretos del pasado resurjan para atormentarlos y que las inseguridades de ambos pongan en peligro su relación. Pero confío en que los guionistas no nos defraudarán y que nos seguirán sorprendiendo con giros inesperados y momentos emocionantes. Pero a pesar de todo, soy optimista. Creo que Halil y Esra tienen una conexión tan fuerte, un amor tan profundo, que podrán superar cualquier desafío que se les presente. Estoy segura de que nos darán muchos momentos de felicidad y emoción en los próximos episodios. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció este reencuentro? ¿Les emocionó tanto como a mí? ¿Creen que Halil y Esra lograrán estar juntos para siempre? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre nuestras telenovelas turcas favoritas. Compartan sus teorías y predicciones. Quiero saber qué piensan que pasará en los próximos episodios. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Hoy analizamos a fondo el reencuentro explosivo de Halil y Esra, recordando su historia pasada, analizando sus reacciones y compartiendo nuestras opiniones personales. Vimos cómo el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, pero también somos conscientes de que todavía hay desafíos por delante. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que se hayan divertido y emocionado tanto como yo. Recuerden que siempre estoy aquí para compartir mi pasión por las telenovelas turcas con ustedes. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. Díganme qué les pareció el vídeo, qué les pareció el reencuentro de Halil y Esra y qué esperan de los próximos episodios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre nuestras series favoritas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las telenovelas turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Prometo que traeré más análisis, más chismes y más drama turco para que disfruten. Estén atentos a mis redes sociales para adelantos y noticias exclusivas. Gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.